Conozcamos el íntimo, frío, melancólico y contracultural inicio de Portishead. Próximo video, Portishead Dummy. Para 1994, estábamos viviendo un cambio generacional marcado por la música. Los 80 fueron una amalgama musical de colores, felicidad y una que otra corriente alternativa que estaría trayendo a los melómanos. La colorida música pop y el glam de esa época serían destronados poco a poco llegando a esta nueva época. Como ya hemos hablado en diferentes videos, el grunge y el rock alternativo fueron parte importante que le dieron forma a los 90, pero no solamente estos géneros fueron importantes. El rap tomaría fuerza a lo que es hoy en día como el género dominante junto con la música pop. Cada país iba a tener su propio movimiento que poco a poco iba a dominar a la escena. No es raro pensar que los 90 era una época que no podía definirse por un solo género. De toda esta multiculturalidad musical, me gustaría platicar de un álbum que definiría de manera excelente a la subcultura de Inglaterra de los 90. Ya conocemos este lugar por los incontables videos que he hecho de Blur y cómo el Britpop estuvo brillando a mediados y finales de los 90. En esta ocasión, démosle foco únicamente a uno de los discos más personales e introvertidos de esta familia musical de los 90. En 1995, en los Brit Awards, tuvimos el reinado de Blur, una banda que estaba saliendo de las fauces alternativas del país, volviéndose una banda querida y conocida, gracias a Parklife. Por el otro lado, Oasis ganaría como la banda revelación del año pasado. Pero entre los nominados, sin hacer mucho ruido, se encontraba Portishead, quedando a nada de llegar al reconocimiento anual de Inglaterra. Antes de comenzar con el álbum, debemos conocer a la banda. Comenzamos con la mente detrás de este proyecto, Geoff Barrow, nacido en North Somerset, en el pueblo de Portishead. Sí, de aquí viene el nombre de la banda. Barrow estuvo involucrado en diferentes bandas tocando la batería y en otras ocasiones hacía de DJ para diferentes grupos de hip hop. Entre tantos proyectos, obtuvo un trabajo en Coach House Studios como operador de cintas. Con la experiencia adquirida de estos trabajos, terminó llegando a trabajar con el reconocido grupo Massive Attack, padres del género trip hop y una de las caras más reconocidas del movimiento Bristol. Para los curiosos, de esta contracultura saldría el artista Bansky. Massive Attack estaba trabajando en su álbum debut y en uno de los álbumes más trascendentales del hip hop británico, Blue Lines. En los descansos de la producción, Geoff comenzó a experimentar con el estudio, aparte de dar ideas al dúo para su primer álbum. Mientras creaba maquetas musicales, en una reunión de planes de subsidio empresarial, en un descanso, conocería a Beth Gibbons, una mujer de Exeter, Devon. Beth buscaría tener una carrera como cantante, por lo que tuvo que moverse a Bath para después llegar a la ciudad de Bristol, donde se conocerían ellos dos. Después de una conversación sobre el proyecto, Geoff y Beth se reunieron en la casa de Nene Cherry, integrante de la banda de punk The Slit. ¿Por qué estaban en su casa? Porque Barrow estaba produciendo su disco Homebrew de 1992 junto con su esposo Cameron McVie. De estas sesiones de ensayo saldría una canción, It Could Be Sweet. Sería la primera canción que hubieran hecho en 1991. Geoff Barrow tenía un conocido que era DJ y que tenía una inmensa colección de álbumes y de bandas sonoras. Esto le ayudó a Barrow en realizar samples para este proyecto, aparte de agregar melodías de sample que él mismo había realizado a lo largo del tiempo. Portishead estaba trabajando como un dúo. La mente de Geoff les daba ritmo y movimiento a las canciones, mientras que Beth le daba un alma melancólica, furiosa y elegante. Mientras más avanzaba la banda, más contactos en el negocio comenzaban a conocer. Adrian Utley sería una tercera pieza clave para la banda, siendo un miembro de apoyo para la creación de su álbum. Adrian había ayudado a diferentes bandas y músicos a finales de los 80 y a principios de los 90, incluyendo a Massive Attack. Adrian era un músico que estaba influenciado por la música jazz y la electrónica,
unos gustos que entrarían en la vasta diversidad del movimiento Bristol. Sus aportaciones fueron importantes, ya que estuvo recomendando a la banda diferentes tipos de instrumentos para desarrollar el proyecto musical. Con los ingredientes ya en la olla y algunos platillos listos para digerir, la banda nos hace un aperitivo antes del plato fuerte. Un cortometraje de 10 minutos llamado To Kill a Dead Man. Es un filme que ayudó a cimentar la idea visual del proyecto, ya que diferentes escenas se utilizaron para el disco y los sencillos promocionales del álbum. No era un corto que se debía de tomar tan en serio. La banda no se sentía tan contenta con el resultado. Hasta en el inicio del corto nos comentan la subestimación de este arte. Al parecer, como dato curioso, este cortometraje había salido en diferentes proyecciones de Pulp Fiction, claro, antes de comenzar con la película. Esto pudo haber ayudado un poco a la banda a hacerse conocer. Con todo esto, el 22 de agosto de 1994 saldría Dummy. Mientras que Inglaterra iba por un camino colorido, patriótico y algunas veces cínico de la vida inglesa, Portishead no se mueve de la tormenta. Como comenté, este álbum viene cargando con el movimiento Bristol, un movimiento de contracorriente donde se combinan diferentes culturas que se habían asentado hace años en la ciudad. Dummy es la secuela espiritual de Blue Lines. Portishead supo expandir lo que sus contemporáneos habían abierto hacia Inglaterra y pudiendo hacerlo más reconocido. Pero esto es igual que Blue Lines, para nada. Esto es un cambio en la fórmula contextual. Blue Lines festeja la ciudad, Dummy se pierde en sus zonas de penumbra y aislamiento. Su mirada hacia el cine noir hace que el viaje resulte cómodo para quienes disfrutan de la intimidad reflexiva. Es una representación casi perfecta del trip hop temprano. Dummy puede tener varios significados. Geoff utilizaba un concepto llamado dummy vocals, que serían como vocales que ayudaban a formar la melodía de las canciones que él quería crear. Cuando Beth llegó al proyecto, Geoff dejó el nombre para recordar el origen de Portishead. La otra versión que mueven portales de noticias es que es inspiración de la película para la televisión Dummy de 1977. La película va de una mujer que padece de sordera, quien intenta utilizar lenguaje de señas para poder sobrevivir a los abusos de un hombre. Un poco oscuro en mi opinión, pero conecta bien por la temática cargada de pesadumbres. Para mí, es un álbum completamente hermoso. Se deja acompañar de todas las maneras posibles, en una mañana fría, en un atardecer que solloza o en una noche melancólica. Pero basta información técnica y de romanticismo barato. Veamos qué nos ofrece este disco. El título de la canción se refiere a un personaje de la serie británica, el Capitán Escarlata y Mysterons. Este es el nombre del antagonista. Decidieron ponerle este nombre ya que daba la sensación de que esta canción se consideraba espacial por el arreglo del sintetizador, produciendo un sonido como un Tembler, un instrumento que llamó mucho la atención en los años 20 por su temática tan exótica. Sé que en un principio se había comentado que el álbum daba signos de un enfoque noir, pero la primera canción se enfoca en darle un brillo a la oscuridad espacial. La letra de la canción es ambigua, narra mucho pero poco a la vez, una relación casi fantasmal, una situación que llegó hacia los extremos, llegando a realizar acciones que dañaron a la confianza. Al final no sirvió de nada. Esta depresión poética sirve para comprender de qué estará lleno este trabajo tan impresionante. Una amalgama de sonidos fríos y sofisticados que estarán dándole ritmo a la insaciable melancolía de este álbum. Uno de los sencillos más conocidos de la banda, Sour Time, viene acompañado con escenas del cortometraje To Kill a Dead Man. La canción se comprende con las escenas que aparecen en el video musical. Se habla del amor falso. Es una muestra de un amor que nunca existió, un amor que creíamos que era cierto, pero era algo que ya se había previsto desde la pista pasada.
La reflexión de la persona perfecta nos ciega con la mirada romántica, con una vida al lado de esa persona. Pero sabemos que solamente es una ilusión para nuestra soledad y debilidad hacia ella. Sabemos que el amor que hay en nosotros es nulo, pero todavía somos presas de estos sentimientos, dejándonos pisotear por este desprecio. Con el final, no se dice que se vaya a realizar algo para esta situación, sino solamente esperaremos qué nos hará el destino. Yo quiero enlazar estas ideas con el video musical, ya que se muestra el duelo y la desesperación de lo que había sucedido. Un amor que había falsificado su muerte para alejarse de su pareja y volverla loca, para que al final su realidad se haga añicos y volver a comenzar a vivir. Sour Time en su momento no tendría tanta repercusión en las listas de Reino Unido. Aún así, estuvo en el número 57. Su suerte cambiaría con la llegada de los siguientes sencillos. Sour Time es una carta sincera al sonido que Portishead quería dar a conocer al público. Una versión de James Bond más fría y con rasgos más personales para los ciudadanos nocturnos. Strangers es una canción que cambia las emociones pesimistas por algo más movido que hace vibrar todo este ambiente frío. En este caso, no estamos hablando de un amor muerto o de una indiferencia punzante. Aquí hablamos de una visión introspectiva. Este es un llamado a la persona que le hizo daño. Es una manera energética de decirle que nadie podrá comprenderlo si él no expresa sus sentimientos. Es una canción sencilla. La letra pasa como acompañante para que el ritmo y el sonido electrónico comience a guiarte a esa parte más divertida de los antros y bares de Bristol. Si la última canción es sencilla por la letra, aquí cambiamos y es sencilla por la música. It Could Be Sweet sería la primera canción que habría creado la banda para el proyecto Portishead. La letra sería realizada por Beth y había hipnotizado a Geoff, por lo que se le ocurrió agregarla a la canción. La pista recapacita sobre una relación que ya ha terminado. Aquí, una de las partes quiere regresar. Tiene miedo de que haya nuevamente daño y desconfianza. Tal vez no haya un culpable de todo lo que ha sucedido, pero sabe que los sentimientos que ella dio pudo haberle afectado a su otra parte. Es por eso que quiere volver. Parece que le gustaría hacerlo para volver a ese momento y arreglar todo lo que pudo haber sucedido. De aquí viene el título de la canción. Podría ser dulce, el recordar los viejos tiempos. El scratching es una técnica de los DJs, donde se consiste en mover adelante y hacia atrás un vinilo en su posesión, mientras se mezcla con los sonidos de la caja de ritmos que pueda tener. En Wandering Star toma protagonismo simuladamente a lo largo de la canción, pero al final comienza a tomar forma y ser parte importante de Portishead. La letra nuevamente toma forma en la introspección de su identidad. Las estrellas errantes son esas personas que viven su día de una manera errante y depresiva. Han sido la experiencia clara de vivir una vida tan difícil que la fría soledad les da una calurosa bienvenida. Es una canción que podría definir de excelente manera la filosofía de Dummy, un viaje sonoro para los amantes de la soledad. It's a Fire es una canción que baja la intensidad que estábamos viendo a lo largo del álbum. Una melodía tranquila y podríamos identificar como sencilla para los estándares del trip hop. Si la melodía y el sonido no brillan con fuerza, la habilidad vocal de Beth crea el camino para apreciar a la canción. Nos vende la idea de una vida llena de falsedad, donde no podemos mantenernos firmes con esta idea de tratar de aparentar ser algo que no nos gusta. El fuego de nuestra vida son los sueños que tenemos que no se han despegado de nosotros y que siguen en nuestra vida junto con todos nuestros errores. Si llegamos a alcanzar uno, no solamente fue por la perseverancia, sino por los malos momentos que nos ayudaron a darle forma al ser que pudo llegar hacia la gloria.
El primer sencillo de Portishead en su carrera. Nuevamente nos sumergimos en la triste mente de Beth, con esos coros que recuerdan al jazz, cantando con tanto dolor la soledad que no la puede dejar escapar. Muestra interés de no querer sentirse de esta manera, pero es imposible salir de este círculo. En el coro de la canción se repite reiteradas veces la idea de un niño. No se habla de un hijo, sino de una metáfora sobre ella misma, una inocencia que no la deja crecer y esquivar estos pensamientos depresivos. Numb tristemente no llegaría a tener fuerza cuando salió. De hecho, esta canción ayudó a mantener a Portishead en el anonimato de lo mainstream, para ser queridos por los escuchas más íntimos en la soledad de su mente. Afortunadamente el tiempo le dio su lugar como una de las canciones más queridas de la banda. Había comentado al principio de esta sección que It Could Be Sweet se me afiguraba una canción sencilla en los arreglos, y la verdad lo sigo pensando. Nuevamente llegamos a una simpleza, con capas más dramáticas y cinematográficas. El origen y la referencia de la canción es demasiado macabra. Toma referencia a la escena de la niña y el camión de los helados de la película Asalto en el Precinto 13, donde fallece de un disparo. La banda sonora que persigue este trágico momento fue el origen de esta canción. La pista es desgarradora. Yo la siento como la culminación perfecta de todo este sentimiento tan melancólico que hemos estado escuchando a lo largo de 7 canciones. Una declaración directa. Un frío recorre todo nuestro cuerpo. Ni el calor de la indiferencia puede calmar el frío alejamiento de una relación. Aquí se siente que Beth se ha dado por vencida del amor. Ha dejado en claro que la soledad es su única acompañante en la vida. En esta lucha interna 2 cosas pueden ceder, o la soledad, o tus mismas ganas de estar con alguien. Pero lo que nunca cederá es el tiempo que pierdes nadando entre la indecisión de sentar un calor emocional. Por supuesto que Rhodes es excelente, pero les recomiendo la versión en vivo de Roseland NYC Live, ya que impacta profundamente en esta arma solitaria. Acid Jazz es como me gustaría definir a esta pista extravagante. Pedestal es una canción que recuerda a los inicios de Geoff Barrow cuando llegó a Bristol, tocando para diferentes bandas junto con su bajo y su batería. Mientras tanto, en la letra encontramos uno de los momentos más difíciles de nuestra protagonista. Es una memoria de los malos momentos de una relación. No es una celebración, es recordar el pedestal donde ponemos a las personas que en algún momento nos han hecho daño en nuestra vida. No hay una razón para seguir pensando del por qué, sino de olvidar los ingratos recuerdos. Casi llegamos a la última canción del disco, pero debemos de tomar una ruta más, antes de llegar a nuestro destino. Biscuit es la derrota del ser, es la confrontación de un final anticlimático, de una aventura por reconocer nuestra pérdida. Es un sentimiento que no puede ser saciado por ninguna cosa. No es algo que la sensualidad corporal pueda limpiar de todo. Es un pecado que sirve como un automóvil llevando a un alma hacia la monotonía de la soledad. Un círculo que ha terminado por completo para nuestra protagonista, sin importar qué tan persistente puede ser el sentimiento de escapar aquí. Sigue siendo inútil poder salir de la soledad crónica. Portishead se voló la barda con esta canción. El snare pesado, el órgano tenebroso y el sample dándole sabor de desesperación a la canción le da el sabor amargo a la vida gris que experimentamos en cualquier momento de nuestra vida. También me gustaría agregar el uso perfeccionado del scratch en esta canción, donde Geoff lo lleva a otros niveles. No queda más decir que esta es mi canción favorita del álbum. Glory Box funciona perfectamente como final del álbum. Si lo vemos conceptualmente, ayuda a cerrar por completo la historia de la soledad femenina y renace como un ave fénix. Es una madurez mental que poco a poco se va dando a lo largo de la canción. La idea de estar esperando que el amor llegue y de estar tratando de buscarlo se le hace una idea muy inmadura
y tan juvenil. Una idea llena de romanticismos huecos. Ella dejará que las otras chicas jueguen a eso, pero ella se alejará de este estereotipo. El coro de la canción es la evolución más clara del pensamiento del protagonista. Ella ya no busca una razón para ser amada. Al contrario, ella busca una razón para poder amar a esta persona que le hizo tanto daño. Ella ya no busca ser el objeto de nadie. Lo único que quiere es ser una mujer que pueda valerse por sí misma y amar como un ser pensante. La chica no pide que pierda su masculinidad, solamente busca la comprensión sobre la indiferencia que ha dañado su vida a lo largo de este álbum. Es lo único que quiere esta mujer. Por el momento, mientras la idea sigue viajando en la mente del hombre, ella decidirá que sería una mujer por ahora y para el resto de sus días. Es tiempo de seguir y de ser alguien que te gustaría ser. Glory Box es la canción definitiva de Portishead. Esta es la canción que los llevó al estrellato mundial. Irónicamente, esta es una canción que la banda no quería lanzar, ya que es una canción muy comercial para los estándares de la banda. ¿Y qué razón tenían? Para Beth, esta canción no se sintió tan sincera, ya que para ella, el hecho de que haya tenido este estatus había perdido el alma genuina que podría haber tenido. Aún con todos estos comentarios, Glory Box ayuda a comprender la evolución del amor, de no solamente evitar caer en la monotonía del amor y el conformismo. Algún día se encontrará ese compañero especial, que podrá apoyarte en todos los momentos, pero lo más importante es comprender la conexión especial que uno tiene con su mismo ser. Dummy es un disco muy especial para mí. Me ayudó a entrar a diferentes géneros de los que no estaba tan acostumbrado. Aunque no haya brillado por completo en los años 90 debido al Britpop, su estela única y aura fría refleja las otras caras de la vida positiva de las personas. Es una alternativa para los momentos de soledad y los escenarios oscuros que queremos explorar por momentos. Si estás por alguno de estos momentos, sugiero que busques ayuda, pero en el camino de esta resolución, Dummy te acompañará como ese amigo sincero.